a lo siguiente. Bueno, aquí va a aparecer la famosa prensa hidráulica, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle aquí. Entonces, vea, el principio de Pascal, ¿de qué trata? Vea, digamos, ustedes tienen un juego aquí, ¿verdad? Un sistemilla aquí con dos pistones. Entonces, aquí tenemos un fluido, ¿verdad? Aquí. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. Eh, bueno, este pistón, ¿verdad? Tiene un área 1 y este pistón de acá tiene un área 2. Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, esto aquí, digamos que el pistoncillo está como por acá, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en el principio de Pascal es que cuando ustedes ejercen una fuerza acá, aquí, ¿verdad? Sobre este pistón pequeño, entonces, esa fuerza, ¿qué es fuerza sobre área? Presión. Es presión. Entonces, esa presión que ustedes ejercieron sobre el pistón se transmite al fluido. Y en ese proceso no hay pérdida. O sea, la misma presión que ustedes aplican aquí, en este caso, ¿cuál sería la presión aquí? Sería, por decir así, F2 dividido entre A2, ¿verdad? Esa es la presión. Entonces, esa presión se transmite sin pérdida a este fluido, ¿verdad? Entonces, esa presión cuando aplica sobre este pistón, ¿verdad? ¿Qué hace con este pistón? ¿Qué creen ustedes que haga? No sube. Ah, Que sube, que sube, que ¿verdad? lo empuja. Sí, lo empuja. O sea, esta presión viene acá y empuja ese pistón. ¿Sí? Empuja ese pistón. Y entonces, lo que pasa es que por aquí yo tengo, digamos, esto es como igual, digamos, esto podemos llamarlo o llamémoslo así, de momento, pongámoslo así. Llamémosle fuerza de entrada y salida, pongamos. Entonces, esto es una fuerza de entrada, ¿verdad? Entonces, la fuerza de entrada va a ser igual, la presión va a ser igual a la fuerza de entrada entre el área de entrada, que sería el área de este pistón. Entonces, esto viene por acá, se transmite sin pérdida, venimos por acá, entonces, esa presión en ese otro pistón sería igual a la fuerza de salida dividida entre el área de salida. ¿Sí? Entonces, ustedes aplican aquí una fuerza, se transmite, hace que este pistón suba, ¿sí? Entonces, digamos que el principio de Pascal, básicamente, ¿verdad? Lo que me incluye sería como estas tres ecuaciones. Bueno, la presión es la misma, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Y después lo que hacemos es, sí, no, hay que igualar esto. Entonces, la fuerza de entrada dividida entre el área de entrada es igual a la fuerza de salida dividida entre el área de la salida. ¿Sí? Profe, Ajá. esta área de entrada, ¿cuál sería? Ok. Es el área del pistoncillo este. Ah, ok. Entonces, vean que esta proporción, por ejemplo, si yo aplico, solo pongamos números, ¿verdad?
Digamos que yo aplico 2 y el área de este pistón es 1, ¿verdad? Entonces vean que el área de este otro pistón es más grande. Sí, el área de ese pistón, digamos que son, sí, pongámosle 4, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de salida? 8. Vale 8, ¿sí? Entonces vean que en una prensa hidráulica que, ¿verdad? Su funcionamiento se basa en el principio de Pascal. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes aplican fuerza sobre el pistón pequeño? Esa fuerza se amplifica, ¿sí? Un fuerzón. Ajá. Sí, entonces ese es el principio de lo que llamamos la gata hidráulica. O sea, como un dispositivo realmente pequeño, ¿verdad? Es capaz de levantar un automóvil estamos hablando casi ya de los 1000 kilogramos, ¿verdad? Bueno, por lo menos para poder cambiar la llanta y todo eso, ¿verdad? Entonces, la gata hidráulica sigue este principio, el principio de Pascal. Ahora, aquí estamos, ¿verdad? Como considerando un caso ideal. El fluido que voy a utilizar, digamos, en una prensa hidráulica debe tener ciertas características. No es que lo voy a hacer con agua y me va a funcionar, ¿verdad? Sí, pero bueno, Con de un aceite, momento, ¿no? sí, tiene que ser un líquido, ¿verdad? Debe tener cierta viscosidad y ciertas propiedades. O sea, no lo puedo hacer con el agua. Eh, pero bueno, de momento, pues lo que nos interesa o lo que me interesa que ustedes manejen es esto, ¿verdad? Entonces, sí, este tipo de ejercicios, por ejemplo, es como que yo les pongo aquí a ustedes un problema, entonces les digo, aquí hay un automóvil de 18.000 kilogramos, si el área del pistón es tanto, ¿cuánta fuerza tengo que aplicar al otro lado si el área es 4 veces menor? No sé, cosas así, ¿verdad? Pero en realidad, eso no es así tan complicado. ¿Qué otra cosa les podrían preguntar? Por ejemplo, ustedes podrían tener algo así, como que diga, la fuerza de entrada dividida al área de entrada, pero el área de entrada es de pi por r al cuadrado, ¿verdad? Es igual a la fuerza de salida por el área de salida. Entonces puede hacer, ¿verdad? Bueno, uno podría establecer ahí como algún tipo de relación entre los radios, ¿verdad? Sí, algo así. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuál es la relación entre los radios, entonces de aquí ustedes despejan, sacan raíz, que eso fue como lo que más o menos lo que habíamos resuelto ayer, ¿verdad? Lo de lo que solo me dan las densidades, ¿verdad? Nada más. Sí, ok, entonces veamos algunos ejercicios de esta parte. Solo para buscarme, bueno, vamos a ver en el libro. Tenía uno no tan complicadillo. En el libro de nosotros, profe, la verdad es que todos están voladísimos, hasta de la sección uno. Sí, sí hay unos bastante pesadillos. Yo en la sección uno intenté hacer el 12.2 y no pude.
Bueno, dice, para elevar hidráulico se ilustra cuál debe ser la razón entre el diámetro. Vea, vamos a ver si ustedes lo tienen por ahí. Esos que dicen elevador hidráulico. ¿Sí lo tienen? Sí lo tenemos. Está en la página 392. ¿Me puede decir más o menos cómo va el dibujillo? Bueno, me imagino que es como parecido a ese que hice, ¿verdad? Profe, estamos viendo el libro. Ahora sí. Oiga, Profe, de profe, hecho, ese no es el dibujo. En el problema dice que es la figura 12.17 y es la que está arriba. Ese cilindro que usted está haciendo es la figura 12.21. oiga, profe, y en una que otra práctica puede que nos pongan lo mismo, pero con otra figura. O sea, tenemos que practicar, no sé, por ejemplo, con un prisma triangular en vez de un cilindro, en una de tantas. Sí, puede ser que haya un pistón ahí como cuadrado, cosas así. ¿Cuál es? Sí, suave, para ver. ¿Cuál es el dibujo, Valeria? En el libro nosotros dice que es el 12.7. Lo raro es que no viene, digamos, el que viene es una que dice figura 12.17, pero 12.7 no, oye, yo supuse que era ese. Pero de hecho ese que usted está haciendo sí no es, ese es el 12.24. Ay, no, es que eso de la prensa hidráulica casi que es el mismo dibujo todo el tiempo. Y es ¿no? Pero si no lo monto aquí, no importa. Algo así, ¿no? Ese es sí, profe, de hecho ya le iba a mandar una foto al WhatsApp porque ya lo había encontrado. Bueno, entonces vean el dibujo, ¿verdad? Vean lo que yo les dije. O sea, ustedes aplican una fuerza, sí, una fuerza realmente pequeña, ¿verdad? Y esa fuerza, ¿verdad? Como que se amplifica, entonces es capaz de sostener, en este caso, un automóvil, ¿verdad? Entonces, los datos que teníamos era que, bueno, ya vieron el dibujo, ¿verdad? Entonces, bueno, bueno, aquí la ecuación que tenemos es, podemos poner así, fuerza de entrada dividida entre el área de entrada es igual a la fuerza de salida dividida entre el área de salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que nos piden? Sí lo entiendo, pero, profe, una pregunta. De este tipo de ejercicios solo vamos a recibir de entrada y salida. No va a haber tipo una entrada se le suma otra entrada y termina bien una salida o de una entrada se debe dos salidas. No va a haber problemas de ese tipo.
Pero yo he visto que siempre sacan cada cosa. No, de esta parte. Nos están pidiendo el diámetro, ¿es? Sí, El diámetro es donde se aplica la fuerza F1. Y pero en realidad nos están pidiendo creo que los diámetros de los dos lados. Yo voy a parar el dibujo, profe. Es La que nos proporción está dando que la nos pide. fuerza. le están pidiendo la La relación fuerza de entre salida. diámetros, ¿no? Sí, la proporción. Sí, entonces eso es muy parecido a como a lo que montamos ayer. Entonces, sí, en ese caso, pues, sí, ustedes saben, por ejemplo, la fuerza de entrada va a ser igual, entonces, pi, diámetro al cuadrado de entrada dividido entre 4, ¿verdad? Eso es igual a la fuerza de salida dividido entre pi de salida dividido entre 4. Sí. De aquí yo puedo decir que la fuerza de entrada dividido entre el diámetro de entrada al cuadrado es igual a la fuerza de salida dividido entre el diámetro de la salida al cuadrado. Sí. De aquí yo puedo decir, después, ¿qué puedo decir entonces? Sí, hagámoslo así. Diámetro de entrada al cuadrado dividido entre el diámetro de salida al cuadrado. Profe, al final Igual nos a están la dando, fuerza de entrada dividido entre la fuerza de salida. Entonces, esa relación entre los diámetros tiene que ser igual a la raíz, ¿verdad? De esto de acá. Ahora sí, tenemos que ver quiénes son esas fuerzas. ¿Quiénes son esas fuerzas? F1 dice que son 125 newtons y F1 creo que es la fuerza de entrada. Sí, según el dibujo, F1 es la fuerza de entrada. Ajá, ¿y la otra cuál sería? Y no viene, lo que viene es un peso de 1520 kilogramos. Sí, pero es que usted necesita crear, o usted necesita aplicar una fuerza tal, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Con esa fuerza de 125 newtons, usted es capaz de levantar, digamos, ese carro que tiene esa masa. O bueno, le dan el peso, la masa. Dice kilogramos, pero no dice ni peso ni masa. Sí, pero ¿cuánto sería el peso entonces? 1520 kilogramos. Bueno, eso dice 1520 kilogramos. No sé si es peso o es masa. Esa sería la masa. Eso es la masa. Ah, ok. Ah, entonces lo multiplicamos por la gravedad. Ajá. 1520 por 9,8 son 14.896. 14.986. Entonces ahí sustituimos, ¿verdad? Y ya tendríamos ahí cuánto sería la relación. A ver, esos aquí, 14.000 de qué son. el peso del carro. Profe, yo no entendí esto de, bueno, las fuerzas divididas entre pi de a la 2. Bueno, Voy. ¿A dónde fue? ¿A dónde la fue? relación de los radios, no entendí cómo lo plantearon o por qué lo plantearon así. Pero ¿en cuál paso es que esto está perdida? Fuerza de entrada dividida entre pi por d al cuadrado, por e entre 4, No, no, igual a... aquí yo lo que estoy diciendo, y por ejemplo, el área de un círculo es pi entre r al cuadrado, pero si yo lo quiero expresar en función de diámetro, entonces sería diámetro dividido entre 2 elevado al cuadrado. Entonces el área va a ser igual a pi diámetro al cuadrado dividido entre 4. Entonces lo que hice fue como sustituir esto. Ah, ya, ya. Sí, es que estoy acostumbrada nada más pi por r a la 2. Sí.
Profe, ¿y para qué piden esta relación de áreas? De áreas o de diámetros. Bueno, perdón, de diámetro, sí. O de radios. El problema me pide eso. Profe, hagamos el 12.24. Bueno, en el suyo creo que es el 14. Es el que sigue el elevador hidráulico, el segundo. En ese nos dan el diámetro Que es esto de y más tenemos que fácil. sacar la presión manométrica. Vamos a ver. Este. Estamos viendo la pizarra, profe. Ahí. Profe, antes de que pase, entonces, al final que los diámetros de entrada está ahí dentro de salida, pero luego ahí que cómo los averiguo. No, es que usted no puede averiguarlos. Usted lo único que puede decir es que el diámetro de entrada sí, va a ser 0,09 veces más pequeño que el de salida. Ah, ya. Dice, el pistón de un elevador hidráulico para autos tiene 0,3 metros de diámetro. ¿Qué presión manométrica en pascales y en atmósferas se requiere para levantar un auto de 1200 kilogramos? ¿Cómo creen ustedes que se haga ese? Haciendo el dibujo primero. Bueno, vámonos a aquel otro dibujo, ¿Cuál es, profe? el 25. Ese diámetro que nos dan ahí es el del lado del auto, creo. Sí, sí, no, eso es del lado del carro. Entonces, bueno, esto aquí dice que son, Pero para este caso, bueno, aquí en este caso el problema no le está haciendo referencia a esta figura. Nada más lo único que dice el diámetro de un auto, pero o sea, está hablando muy en general, no está hablando de esta figura. sí, pero yo la voy a usar para no hacer dibujo, porque mejor nos ahorramos. Ah, ya, ya. Eh, bueno, tengo un diámetro aquí de 30 centímetros, esto mide, es 1200 kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuerza que se ejercería aquí sobre ese pistón? Sería 1200 por 9,8, ¿verdad? Ujú. Ah, entonces sería 1200 kilogramos. 11.760 newtons. ¿11.000 qué? 760 newtons. Siento que sí, que están buscando a mi mamá, pero mi mamá no está.
Ya volví. ¿Qué? ¿Ya lo resolvieron? Profe, después digamos de que hacíamos eso, sacábamos el área, ¿verdad? Que es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Sí. Bueno, el área mide 0,07 metros. Está bien. Eh, 0.3 al cuadrado por pi dividido entre 4. 7,07 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Sí, sí, ¿verdad? Sí, lo único es que yo lo tengo en notación decimal, no es científica. Ok, entonces la presión que se ejercería ahí, ¿verdad? Entonces sería 11.760 newtons dividido entre 7,07 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y recuerden que esa presión, ¿verdad? Se transmite a todo el fluido. Y como me pide la manométrica, entonces sería esa, ¿verdad? La presión total sí sería, ya habría que incluir la presión atmosférica, ¿verdad? Profe, esa presión nos da, bueno, a mí me da 168.000. Esos son pascales, ¿verdad? Porque es newton entre metro cuadrado. Vamos a ver. Es que ahí me pregunto que si son pascales o atmósferas, porque como hay que Sí, convertirlo, pero sí creo que son pascales, ¿verdad? sí, son pascal. No, Ah, no. ok. Aquí, digamos, ya, estoy trabajando newton, metro cuadrado, aquí Sí, todo. por eso. Newton entre metro cuadrado, entonces sí perdí. No sé, es que como a veces sea también atmósferas, pero, o sea, asumí que eran pascales, pero igual tenía la duda. Sí. Pero recuerden que una atmósfera, ¿verdad? Es igual a 1,01325 por 10 a la 5 pascal, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a algún problemilla de esos del libro, a ver qué tal en este rato. ¿Qué siguen ustedes después de mí? Biología. Profe, una pregunta, digamos, eso también está en pascales, pero nos están pidiendo cuántas atmósferas, entonces lo dividimos en lo que equivale a una atmósfera, Eh, ¿verdad? sí, Ok. sí, pero acuérdense de los factores de conversión, ¿verdad? Que uno cancela, lo pone, por ejemplo, Pascal iría abajo para yo cancelar y todo eso. Ujú. Y que ya les dejaron tareas, ¿no? Para la otra semana. La profe de Ciencias Sociales ya nos dejó una. Ah, sí, yo les dejo La profe de Ciencias Sociales ya nos dejó una. yo tarea les dejo hasta la otra semana. Esta semana, digamos que. Tenemos una biología también. Es que no habían dejado muchas porque no teníamos el calendario de Excel de la nube, pero ya lo pasaron. Sí, yo tengo que ir a llenar eso. Ok. Vamos a ver qué suele por aquí. Ahí conseguí otro libro, entonces ahora me fijo en los ejercicios, para ver si, eh, bueno, es un libro que algunos de ustedes creo que lo conocen, se llama el Yancoli. Esos trae ejercicios un poquito así como más sencillos, digamos, porque no sé, aquí hay unos que sí están, vamos a ver, hagamos hace 14 días, a ver qué tal. Voy a, ¿Estos son de otro libro?
No, ese es el libro que tenemos. Dice, calcule la diferencia en la presión sanguínea entre los pies y la parte superior de la cabeza o coronilla de una persona que mide 1,65 metros de estatura. Profe, ¿cuál es ese? Profe, pongo un toque de enunciado para El tomar el café. 1210 Ah, es el 1210 del libro normal. Dice, calcula la diferencia en la presión sanguínea entre los pies y la parte superior de la cabeza o coronilla de una persona que mide 1,65 metros de estatura. Considere un segmento cilíndrico de un vaso sanguíneo de 2 centímetros de longitud y 1,5 milímetros de diámetro. ¿Qué fuerza externa adicional tendría que resistir tal vaso sanguíneo en los pies de la persona en comparación con un vaso similar en su cabeza? Bueno, vamos con el punto A. ¿Qué se les ocurre? La presión sanguínea tiene que ver con la atmósfera y la otra juntas. Dice que calcule la diferencia en la presión sanguínea entre los pies y la parte superior. Entonces, pero lo que hacemos es sacar la presión en la coronilla y en los pies y lo restamos y ya. Sí, algo así, pero vamos a ver. A ustedes les piden como una diferencia. Bueno, vamos a ver, voy a hacer un dibujo aquí muy abstracto, la verdad. Entonces, bueno, ustedes aquí tienen, esta es la estatura, ¿verdad? Es esto. O sea, de aquí a ahí hay 1,65 metros. ¿Sí? Entonces, si ustedes se pusieran a calcular, por ejemplo, ok, la presión aquí, ¿verdad? Tengo una P1 por acá y por acá tengo una P2. Entonces, sería como esa resta, ¿verdad? Algo así. Podríamos plantearlo de esa forma. Entonces sería como ρ por G por el Y2 menos ρ por G por el Y1, ¿verdad? Por decir algo. Entonces vean que al fin y al cabo esa diferencia de la presión, yo puedo simplificar esto acá y entonces me queda Y2 menos Y1, ¿verdad? Pero esto de aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa diferencia entre Y2 y Y1? Y 1,65. Vale 1,65. Entonces la diferencia de la presión va a ser, bueno, la sangre es una densidad parecida a la del agua. De hecho que hay muchas cosas, ¿verdad? Muchos fluidos que ustedes los pueden modelar como si fueran agua, básicamente, ¿verdad? Por 9,8 metros entre segundo al cuadrado multiplicado por 1, bueno, ahí no me ocupo, ¿verdad? 1,65 Profe, metros. Entonces, la diferencia de la presión entre esos dos puntos es de ¿cuánto? Y a mí me da 1,6 por 10 a la 4. ¿Cuánto? 1,6 por 10 a la 4. 1,6 por 10 a la 4. ¿Qué? ¿Qué unidades tiene eso? profe, Sí. eso de Y2 menos Y1 no es que está medio raro, porque Y2 es 0 y Y1 es 1,65. Bueno, no, acuérdese que dijimos que más bien entre más profundidad iba a ser mayor. Es que Y es la altura.
¿Ah? Y sería la altura. Y la altura en Pero 2. aquí lo vamos a decir que es profundidad. O sea, eso nada más es un cambio de... Ah, es al revés. Sí, sí. Ah, Igual, usted lo puede definir como quiera. Si usted quiere poner 2 arriba y el 1 abajo, es que, sí, por ejemplo, en el solucionario usted lo va a encontrar como Y1 menos Y2, pero esos son solo etiquetas, nada más. O sea, aquí lo que importa es, o sea, ustedes saben que abajo va a haber más presión que arriba, sí. ¿verdad? Es que yo estaba tomando de referencia el punto del suelo, sí. Ahora, lo que pasa con el vaso sanguíneo, ¿verdad? Es que ustedes les están pidiendo eh, por ejemplo, cuando ustedes tienen aquí el vasillo, ¿verdad? O sea, eso es de un cilindro simplemente, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que pasa es que por ejemplo, no es lo mismo. Si este vaso está aquí en la cabeza, entonces va a experimentar menos presión, ¿verdad? Porque, bueno, esa presión se refiere más que todo como a la que viene por acá, como esto, ¿verdad? Vale. Sí, más que todo como la que viene como por este lado. Por eso es que les dan, porque aquí ahí, por ejemplo, lo que me están el área que me están dando es 2πr por L, que es el área lateral de un cilindro, ¿verdad? Pero a ustedes les están preguntando como por esta fuerza que ejerce, digamos, digamos, la, es que la atmósfera, no, es que es la, bueno, como lo que Pero hicimos de acá, adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. bueno, de afuera hacia adentro, más bien, ya, porque entonces, por ejemplo, en la cabeza de ustedes, es que igual, ¿verdad? Hay más, eh, digamos, veámoslo así, es como medio tonto, ¿verdad? Pero véanlo así, como que en su cabeza, ¿verdad? Ahí, lo que hay es como agua, ¿verdad? Entonces, esos vasos sanguíneos están como inmersos en agua. Entonces, ahí va a haber como una presión, ¿verdad? Sobre Ujú. digamos, el área lateral. Entonces, eso es lo que les están preguntando, ¿verdad? Entonces, digamos, y como ya ustedes conocen la diferencia de la presión, simplemente es multiplicar por esa área lateral, que sería 2pi por r, ahí les dan el r, y les dan cuánto es como la longitud de, o sea, porque ustedes lo que están tomando es un segmento de vaso sanguíneo, ¿verdad? No es todo, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Entonces nada más es eso lo que tienen que hacer después. Sí. Bueno, para darles ahí un chance antes de que vayan a otra clase, bueno, voy a pasar lista y